Buenas noches, amados matrimonios. Les damos la bienvenida y le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí, a mi esposa y a mí, para hablar de la bendita palabra que nos tiene preparado en esta semana, en este viernes de taller de matrimonios, hermanos. Hermanos, el tema de hoy es unidos en paz y fe a pesar de la tormenta. Hermanos, vemos que de por sí hay muchas personas que cuando tienen problemas, en vez de acercarse a la iglesia, algunos se alejan de la congregación, se alejan de congregarse, de estar cerca del pastor, y eso no debe de ser. Al contrario, es necesario que es cuando nos congreguemos más, cuando busquemos más de las células, de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Porque decía David, mejor es congregarme un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de Dios que congregarme en moradas de maldad. Hermanos, hoy estamos viviendo una situación para el mundo y para nosotros, porque estamos dentro de él, bastante difícil, bastante crítica. Estamos rodeados de muchas personas del mundo que tienen un punto de vista muy diferente, muy negativo, que se dejan llevar por malas noticias. Pero nosotros, como cristianos, como Dios nos ha puesto como luz, tenemos que aprovechar ese momento, de que aprovechemos de que la palabra que durante bastante tiempo en otros talleres nos ha venido preparando el Señor, a hoy es tiempo, hermanos, de que nosotros la demos a conocer y le demos esa fe que las personas están necesitando, ¿verdad? Sí, hermanos. En estos tiempos difíciles es cuando más necesitamos de apoyarnos el uno al otro, porque cuando hay un dicho, ¿no? Que dice que cuando, cuando entra el amor en una pareja, todo va muy bien, pero cuando el amor sale, ahora sí, cuando el amor sale por la ventana, es porque por la puerta entró la escasez. Entonces nosotros como matrimonios no podemos abandonar el barco. Nosotros tenemos que poner toda nuestra fe, ambos, en nuestro Señor Jesucristo, aún en medio de las escasez que muchos están viviendo afuera. Nosotros debemos esperar con ansias que Dios es el momento en que vas a ver los milagros del Señor, porque Dios obra aún más en medio de la escasez. Entonces, no dejes que tu relación se vea afectada por el miedo y la desesperación, sino que esto que está pasando sea una oportunidad más para que tú con tu esposo, con tu esposa, hagan un hogar de calma, mientras afuera hay mucho miedo, mucha desesperación. Tú tienes que hacer que tu hogar sea de calma, de paz, de fe. Eso es tu propósito para el que el Señor te ha puesto ahora, para que ustedes dos, su familia, sean luz en medio de las tinieblas. Entonces, de esa forma van a compartir su fe, manteniendo la calma, y vean que sus vecinos se desesperan, pero al verlos, ustedes van a contagiar, a veces sin hablar, van a contagiar esa tranquilidad. Así es. Bueno, vamos a orar, hermanos, para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control esta noche en este taller, hermanos. Que Él sea el que nos dirija, que no sea que hablemos por emociones, sino porque Él es el que nos dé la instrucción, la guianza para esta bendita palabra que hoy nos tiene preparado.
Señor, te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, Padre Celestial, porque tú eres el que tiene el control, Señor, de la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, de los matrimonios, que están hoy enlazados a través de las redes, de nuestro matrimonio también, de nuestros hijos, Padre. Ponemos y depositamos toda nuestra confianza en tus manos, Padre Celestial. Te pedimos, bendito Padre, Espíritu Santo, que seas tú el que tome el control en esta hora de la palabra, del mensaje que nos tienes preparado para que nuestros hermanos, nuestros matrimonios estén con esa luz que nos hace falta, con esa fe que tenemos y que necesitamos que crezca todavía más, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, la situación que estamos viviendo es bastante crítica, como lo comenzamos en un principio. Hay noticias que están alarmando a la población, que va a haber escasez, que van a cerrar muchos centros comerciales, casi todos. Sin embargo, hermanos, pues Dios nos dice que nosotros vivamos confiados en Él, que estemos en la comunión que Él nos da. Cristo para eso vino hace 2000 años, para dejarnos este camino de modo de vida, de enseñarnos cómo comunicarnos con el Padre, hermanos. Y la palabra de Dios nos dice en Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y adivinen quiénes les ha dado Dios ser hijos de Dios. Así es. Porque ustedes algún día hicieron la oración de fe. Ahora, hermanos, sean aún más Regocijados en la más palabra. pacientes en esta situación que estamos viviendo, porque ustedes ya no son del mundo, aunque vivan en el mundo, son hijos e hijas de Dios Altísimo. Sí. Hermanos, como hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que estar completamente seguros de que nuestro Padre que está en los cielos, Él no nos dejará ni nos abandonará. Y es así que a pesar de la situación en que estamos viviendo, hermanos, debemos recordar la siguiente palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Repito, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? Ustedes, hermanos, nosotros amamos a Dios. Tan es así que lo aman, que están ustedes en este momento viendo la cápsula de taller de matrimonios, porque están buscando con anhelo la palabra de Dios. Por eso, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y hermanos, por esto, cuando estamos en taller de matrimonios, siempre les decimos, ustedes están aquí no porque hayan venido por cuenta propia, ustedes vinieron aquí porque el Señor los trajo. Entonces aquí se cumple la palabra. A los que conforme a sus propósitos son llamados, y ustedes fueron llamados, hermanos. Para estos tiempos de angustia, ustedes están llamados, no para temblar, sino para creer, para aumentar esa fe que Dios ha depositado en ustedes. Hermanos, en estos tiempos debemos de gozarnos, de darle gracias a Dios, porque nos está dando una oportunidad de estar en casa, en familia, reunidos con nuestra amada, con su amado, con los hijos. Nos está dando una oportunidad de reivindicarnos
de que si nos habíamos alejado de Él, a hoy es el tiempo de volver a buscarlo, de hacer las paces, de pedirnos perdón como matrimonios, estamos viviendo juntos, quizás había fricciones, malos entendidos. Sin embargo, hermanos, tenemos esa oportunidad. Tenemos a un Dios que está en medio de nuestro matrimonio, en medio de su matrimonio. Hermano, tenemos que pedirle a Él que Él esté siempre, hermano. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte, quitando todas esas aflicciones, angustias, pero antes que nada, hermanos, si faltamos con nuestra esposa, con su esposo, hermano, pedir perdón genuino, hacer lo que nuestro pastor nos ha enseñado, hacer un altar familiar, adorar a Dios. Hermanos, Dios se agrada. Tenemos un Dios vivo, un Dios real. Dios se agrada, hermano, que lo alabemos. Tenemos a David en ejemplo en todos los salmos. Siempre él se gozaba, hermano. Su refugio era Dios. A hoy nos toca a nosotros, con esas enseñanzas que David nos dejó, hermanos, hacerlo. No nos desesperemos. Decía Jesús que no nos afanáramos. Hoy, hermanos, tenemos que tomar esas palabras. Es lo único que tenemos. A Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos guía, hermanos. Y si tenemos a Dios, tenemos todo, hermanos. Amén, hermanos. Así es. Y vamos a ver, hermanos, lo que dice Eclesiastés, donde dice, porque es bueno y necesario que estemos juntos. Estar juntos. Porque que estemos juntos se refiere a que estemos juntos, el amado, la amada, o el esposo, la esposa, que estén juntos, pero que no estén angustiados o sino en contienda constante, porque ahora están encerrados en sus casas, o quizás no totalmente encerrados, pero la mayor parte del tiempo ahora están juntos. Entonces aquí es cuando se demuestra verdaderamente el amor, que tanto soportas a tu cónyuge todo el tiempo en la casa o la mayor parte del tiempo. Ahora aquí, hermanos, ustedes no solo el enemigo está trabajando afuera con la gente del mundo, con la escasez y con todos los rumores del COVID-19 y todo lo que se está viviendo, sino también está haciendo que muchos matrimonios se estén desesperando por muchas formas, por los caracteres y todo lo demás. Y nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que tener mucha paciencia para nuestro cónyuge, mucha paciencia inclusive para nuestros hijos también, porque ellos también a veces, si son pequeños, no entienden el por qué estar encerrados. Entonces nosotros lo hacemos porque tenemos que obedecer las reglas que nos han puesto nuestras autoridades, porque también los pastores nos han indicado que debemos obedecer a nuestras autoridades. Entonces, hermanos, es mejor que si están juntos, ¿sí?, que estén en paz y tranquilidad. Veamos qué nos dice Eclesiastés 4, del 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Qué es esto, hermanos? Podemos estar los dos juntos en casa, pero estar peleados y no hablarnos, o estar peleados y de mal humor, ¿verdad? Entonces, si tú estás de mal humor con tu pareja, entonces no vas a poder levantar el ánimo de tu cónyuge si está flaqueando por lo que está pasando. Si mejor es dos que uno, los dos tienen que estar ecuánimes, tranquilos. Si estamos desesperados, por eso está la palabra de Dios, por eso están las alabanzas, por eso está la palabra de Dios a las 11 del día, todo el tiempo, cada día, para que ustedes se alimenten de esta palabra de Dios. Dice así en Eclesiastés 9, sigo leyendo el versículo 11, dice: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo?
Ya ven, hermanos. O sea, que si están en casa, no peleen, al contrario, es una oportunidad más para manifestarse su amor, su comprensión. Así que los dos juntos en su cama, no peleen, al contrario, Dios les da una oportunidad de pasar más tiempo juntos ahora aquí en el mundo. Dice así el versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, ¿a quién se refiere? El enemigo va a intentar dividirlos, pero dice el Señor así, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Es decir, el tercero es Jesucristo en medio de ustedes, dándoles calma, dándoles paz y sobre todo esa fe que ustedes tienen. Ahora vamos a activarla aún más, hermanos. Amén. Amén, hermano. Hermano, si estamos en casa tenemos que dar calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida, hermanos? Es estar llenos de salud, de larga vida. Las cosas que todos anhelamos están prometidas aquí, pero hay condiciones para recibirlas. ¿Y cuáles son las condiciones? La humildad y el temor de Dios. Humildad es reconocer nuestra propia debilidad, nuestra propia inhabilidad. Sin Dios no somos nada, hermanos, ni somos nadie, no somos autosuficientes. Nuestra suficiencia está en Él, con Dios. Hermanos, es importante y necesario que se hagan las paces como matrimonio. En estos tiempos en que alrededor todo se empieza a ver negativo, es cuando nosotros como cabezas y columnas, Cabeza y columna. de nuestro hogar y nuestra fe se hace mayor, porque Dios nos ha creado con una medida de fe, y que esta fe va creciendo conforme vamos pasando pruebas. Hay varios ejemplos bíblicos en donde los personajes pasaron por pruebas, las cuales aumentaron su fe. Uno de los ejemplos, hermanos, Uno de los ejemplos los vemos en Segunda de Reyes, 4 del 42 al 44. Dice así: y vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces el sirviente obedeció, lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Veamos, hermanos, que en esta palabra de Dios te está diciendo, entiendan el mensaje, comerán y les sobrará. Así que por si tu mente está pasando que no va a alcanzar lo que tú tienes hoy en tu casa, lo que el Señor te va a seguir supliendo, no permitas que el enemigo venga y te meta en tu mente que no va a alcanzar lo que tienes. El Señor te va a sustentar, y más en estos tiempos, porque tu propósito es ahora, lo estás cumpliendo. Y si el propósito no lo estás cumpliendo, entonces pues alégrate, porque aún no es tu tiempo de partir. Entonces el Señor, el mensaje de esta noche está diciendo, comerán y les sobrará. No tengan miedo a la escasez, hermanos, porque el Señor cumple sus promesas. Y hoy en estos tiempos es cuando ustedes verán la mano de Dios en sus vidas, en sus matrimonios.
en sus familias, pero es necesario que vivan en paz, vivan en armonía y se apoyen el uno al otro en fe, aumentando su fe. Y si uno de los dos siente como que su fe está menguando, entonces está el otro para levantar la fe de su cónyuge. Para eso Dios los puso unos a los dos juntos, para estos momentos. Ese es el momento para que fuiste llamado. Ahora es cuando vas a resaltar quién es el hijo, quién es la hija de Dios, quién es verdaderamente ese ser que Dios hizo y lo hizo su hijo, su hija. Amén. Sí, es, hermanos. Hermanos, si habla ahí en este pasaje que eran 100 hombres y 20 piezas de pan y aún sobró, hermanos, en tu casa no son arriba de 10. No son 100. No son 100. En tu casa, núcleo. Y supongamos que no lleguen a ser ni 10, hermanos, seguramente Dios va a suplir todo lo que tengas de alimentos. Hay que creer en Él, hermano, y no dudar en ningún momento. Nosotros debemos estar seguros que Dios cuida de nosotros. Vimos hace algunos talleres el cerco de Dios que tenía Job, y vimos, hermano, cómo incluso Satanás declaró, y se lo dice a nuestro Dios, que él no podía tocar lo que Job tenía, porque Dios cuidaba de su casa, de todo lo que hacía con sus manos, de sus ovejas. Había un cerco muy grande. A hoy, hermanos, nosotros conocemos, Dios nos preparó en los talleres anteriores acerca de estos conocimientos. Hoy es el tiempo que debemos de llevarlo a cabo. Job actuaba solo, por eso Job le pasaron otras cosas, pero sin embargo Dios nos mostró que como varones, como cabeza del hogar, debemos de enseñarle a nuestra esposa y a nuestros hijos a que ese cerco quede cerrado, que el enemigo no tenga ninguna grieta por donde infiltrarse. Entonces, hermanos, Dios nos vino preparando con mucho tiempo, con las prédicas que nuestro pastor nos vino dando también, nos fue enseñando todo lo que tenemos que ir haciendo para que en estos tiempos, hermanos, vivamos y caminemos seguros. Así como muchos hermanos, como muchos de nosotros como padres nos preocupamos también por darles el alimento espiritual a nuestros hijos, también allá en el mundo, afuera, muchas personas están preocupadas por darle alimento, pero alimento de comer, de físico, y se están preocupando y se están angustiando. Hermanos, esto es lo que a ellos les ocupa, y obviamente también, no dudo, a todos nos ocupa, ¿verdad? El conseguir alimento o víveres para nuestras familias, pero hermanos, deben cuidarse de no contagiarse, de no vernos contagiados por la angustia, así como ellos. Recuerden esta palabra, hermanos. Dice el Señor en su palabra en 2 de Reyes 4, en 2 de Reyes 4, versículo 43, y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Qué era esto? ¿Saben cuánto le estaban dando cuántos víveres le estaban dando a Eliseo para que alimentara a 100 hombres, a los hijos de los profetas? Escuchen bien lo que era. Dice: vino entonces un hombre de Baal-Balisa, el cual trajo al varón de Dios. El varón de Dios era Eliseo, porque él había sido el Timoteo de Elías, pero Elías fue llevado por Dios ante su presencia, y pues Eliseo se queda como varón de Dios en ese lugar, es reconocido, y él también hace muchos más milagros. Entonces Eliseo queda como reconocido como varón de Dios. Entonces a él empiezan a traer ahora empiezan a traer víveres para que él alimente a su vez a 100 hijos de profetas. Entonces miren lo que les dieron. Les dieron panes de primicias. ¿Cuántos fueron? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Entonces, cuando le dan estos víveres,
a Eliseo. Eliseo se lo pasa a uno de sus sirvientes y le dice, ten, toma, dáselos para que coman. Y entonces el sirviente dice así como que, pero esto no va a alcanzar, ¿cómo voy a poner esto delante de ellos si ellos son 100 y aquí nada más son 20? Y miren cómo le contestó Eliseo. Dice, él le volvió a decir, da a la gente para que coman, porque así ha dicho Jehová, y así les decimos a ustedes, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces, el sirviente de Eliseo lo puso delante de los hijos de los profetas y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, así está sucediendo y va a pasar con ustedes. Solo dejen de tener miedo, entonces Dios va a obrar, ustedes van a poder ver el favor de Dios, la misericordia, los milagros de Dios en sus vidas. Así es, hermanos y hermanos, y lo estamos viendo, porque hasta el día de hoy Dios nos ha librado de la situación que está pasando en el mundo. Estamos en este mundo y estamos viendo cómo se comporta la gente, pero precisamente por eso Dios nos puso en este lugar, para que seamos lámpara, para que seamos luz, para que compartamos en estos tiempos de su palabra. Otro ejemplo que tenemos, donde a pesar de que los hijos de Dios vivían en medio de la escasez, Dios nos promete obrar milagros a pesar de las situaciones tan abrumadoras que vemos, hermanos. Todo consiste en que le creamos a Dios. Sí, miren, este segundo ejemplo bíblico lo encontramos en Primera de Reyes 17, del 18 del 8, al 16. Veamos lo que dice la palabra de Dios. En este tiempo, ahora era Elías. Elías se hospedaba en la casa de una viuda que vivía en Sarepta, ciudad situada junto al mar Mediterráneo. Bueno, entonces dice así: vino luego a Elías palabra de Jehová diciendo, y era Dios hablando a Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esto me encanta, hermanos, esta parte, vuelvo a leer. Levántate, vete a Sarepta y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. El Señor ha dado orden que ustedes serán sustentados en estos tiempos. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, ¿saben qué hizo Elías? ¿Se volvió a dormir? No, dice así. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. O sea, él obedeció. Elías obedeció, se paró y obedeció y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hermano, lo curioso de esto es que cómo Dios actuó y utilizó a una viuda. En esos tiempos, hermanos, donde también estaban viendo una escasez tremenda en esos tiempos, en esos tierras, porque no había agua, no había llovido en mucho tiempo. Cómo Dios obra a través de algo que era literalmente, pues, era algo que no era ilógico. Cómo sustentar a alguien, o cómo sustentarte a través de una viuda. Esta viuda no tenía ningún recurso, y Dios la usa para avergonzar al enemigo y para decir, mira, a pesar de que ella no tiene nada, yo voy a sustentar a mi hijo. En este caso era Elías, su profeta. Entonces, no solamente Elías fue sustentado, sino también la viuda y su pequeño hijo. Veamos qué dice en el versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar
y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, hermanos, si está pasando por tu mente o pasa por tu mente, deséchala, porque Dios está diciendo, el aceite y tu harina no menguarán, a pesar de que estén viviendo y se vengan tiempos, ¿sí? No nos toca, eso no nos toca, somos pueblos de Dios. Dios está diciendo en esta noche, comerán y sobrará, y aún así la harina y el aceite no menguará. El aceite y la harina no escaseará. Siempre el Señor te va a estar dando, te va a estar supliendo, de que menos lo creas, el Señor va a obrar milagros, pero tienes que permitirle. Deja al lado esos miedos, deja al lado esa angustia, permite a Dios obrar. ¿De qué forma vas a ver los milagros? Si los miedos y la angustia entran en ustedes. Esto es lo que el Señor les está diciendo. No escasearán, comerán y sobrarán. Así es, hermanos. Pues Dios no solo nos quiere ayudar, sino que quiere que experimentemos como pareja, Los dos juntos, como matrimonios, que el amor que Él siente por nosotros, por ustedes, por la familia, que Él mismo algún día soñó en ti, en ustedes, en nosotros. Esta familia que cada uno de nosotros, ustedes tenemos, hermano, Dios la soñó y hoy se ha cumplido. sí. Hoy Dios quiere que estas familias estén bien, pero que estemos pegados a su palabra, a sus mandamientos, a sus indicaciones. Aunque hay personas que no lo conocen, pero todos debemos de obedecerlo, hermanos, porque lo que Dios hace y ordena se debe de cumplir. Y veamos este otro ejemplo. En este ejemplo, hermanos, el cual ya les leí, vemos a una viuda en la cual no conocía de Dios, porque en el versículo 12 de Primera de Reyes 17 dice así, y ella, cuando Elías le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, ella respondió, vive Jehová tu Dios. O sea, aquí estamos viendo que la viuda no creía en Dios, sabía que había un Dios, pero no era su Dios, más ella le refuta, le dice, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Entonces, hermanos, vemos que en el mundo tú estás para hacer luz en medio de las tinieblas. Para eso, ese es el propósito para que han sido llamados, y ese es el tiempo en el que nosotros somos luz para el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Veamos lo que hizo Elías en el versículo 13. Mire cómo le dice Elías. Le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida. ¿Qué quiere decir el Señor? No tengas temor, pero ve primero y alábame a mí, ve primero y búscame a mí. No tengas temor, dice el Señor, no tengas temor, busca a mí primero, dame a mí y yo te doy. Esto Dios está pidiéndote, no tengas temor, te lo está diciendo. Vemos aquí, hermanos, en esta escritura 5 elementos claves. Estos elementos, hermanos, los debemos de tomar en cuenta y no dejarte llevar como la gente del mundo,
que no conoce de la palabra de Dios. Y la primera clave, el primero dice, Dios ha dado la orden para que seas librado y sustentado. Esta es la primera, hermano. Vamos con la segunda. Obedecer sin dudar a la promesa de Dios. Repito, estos son elementos que sustrajimos del versículo que mi esposa leyó. El 3, actuar en consecuencia a su orden. No debemos de poner ninguna objeción cuando Dios nos indica lo que hay que hacerlo. El 4, compartir tu fe, dar esperanza a los que no la tienen, a los que no tienen fuerza. Y 5, hermanos, enseñar a obedecer a otros para que vean los milagros de Dios en su vida, sobre todo en estos tiempos. Hermanos, y tengo un versículo que Dios nos da, hermanos. Esta es su palabra, en la cual nuestro Padre, hermano, siempre nos ha preparado. Esta es en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, le damos gracias a Dios en esta noche por habernos permitido compartir de su palabra, y que esta palabra, hermanos, sabemos que cayó en tierra fértil, sabemos que cayó, hermanos, en corazones, hermanos, que no van a echar en saco roto, hermanos. Sabemos que Dios siempre tiene el control. No debemos desesperarnos. Dios es el que nos sustenta, hermanos. Dios sabe lo que padecemos, porque Cristo vivió en esta tierra y por Él sabe todo lo que pasamos, las aflicciones, lo que nos atemoriza. Dios siempre tiene el control, hermano, y no tenemos por qué cuestionarle, porque Él sabe lo que hace. Él permite que pasen algunas cosas. Señor, en esta noche, Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, si nos hemos angustiado, Señor, si hemos, Padre mío, compartido, Padre, palabras de desaliento, Señor, en vez de palabras de esperanza y fe. En esta hora, Padre, te entregamos, Señor, todo, Señor, todo pecado, Señor, de pensamiento, Señor, y de obra. Padre, sabemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas, tienes el control de nuestras finanzas, Señor, que tú no nos dejarás, Señor, morir, Señor, en esta escasez, Señor. Padre, te damos gracias por en estos tiempos, Señor, nos estás permitiendo, Señor, poder ver tus obras, Señor. Gracias, Señor, bendito eres, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que bendigas a nuestros amados, a los matrimonios que nos ven por redes, Padre. Síguenos bendiciendo, Padre, y líbralos, Padre Santo, Señor, de toda enfermedad, Padre, de esta situación que está atemorizando al mundo, Padre. Sabemos que tú tienes el control, Señor. Sabemos, Padre, que tú los proteges, Señor, que la enfermedad no entre en ellos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta oportunidad más de estar con nuestros amados matrimonios, Señor. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que nos has dado, Señor. Sabemos que cayó en tierra fértil, Señor. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermanos, por esta noche. Amén, hermanos. Amén. Bendiciones. Bendiciones. ¿Dónde está?